Aquí tenemos el examen que era de la segunda semana del 2021-2022, que son como prácticamente todos 4 ejercicios. El primero es de integrales simplemente. Para este ejercicio uno tiene dos enfoques. Una opción sería decir, bueno, tengo una integral racional trigonométrica, trato de ver qué cambio me interesa más. Si el cambio general, si alguno de los otros tres cambios que tenemos. Aquí lo que vemos es que en nuestra función del integrando, como tengo un coseno cuadrado, tengo un seno cuadrado, veo que esa integral sería par en seno y coseno. Las que son pares en seno y coseno tenemos un cambio un poquito más adecuado, que es hacer tangente igual a t. Entonces me dice, bueno, pues como tengo aquí una función par, diríamos, hacemos el cambio de t igual a la tangente de x. Claro, lo que pasa es que hay varias cosas más que tenemos que deducir, porque yo tengo aquí mi integral y, que sería la integral del coseno al cuadrado de x entre 1 más el seno al cuadrado de x diferencial de x, y entonces cuando hacemos este cambio decimos, bueno, tengo mi t igual a tangente. Elevamos al cuadrado y lo que tengo es que t cuadrado sería la tangente al cuadrado. Si derivamos, tengo aquí que el diferencial de t sería la derivada de la tangente, que es 1 partido coseno cuadrado de x, diferencial de x. Entonces ya vemos que una de las cosas que a mí me falta por evaluar es tanto el seno cuadrado como el coseno cuadrado si queremos. También podemos jugar con la reescritura, pero decimos, bueno, vamos a sacar esos valores, ¿no? ¿Cómo sacamos esos valores? Siempre que tenemos este tipo de integrales, vamos a jugar también con la identidad trigonométrica. Es decir, nosotros sabemos que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x vale 1. De aquí podemos sacar dos cosas. Si dividimos entre el coseno al cuadrado, nos quedaría seno cuadrado entre coseno cuadrado, que es tangente cuadrado de x. Dividimos entre coseno cuadrado, nos queda aquí 1, y todo eso está igualado a 1 partido coseno cuadrado. Mientras que si divido entre el seno cuadrado, me quedaría seno cuadrado entre seno cuadrado es 1. Aquí me quedaría la cotangente al cuadrado, y luego aquí tendríamos 1 partido el seno al cuadrado. Ahora bien, vamos a reescribir esta parte, esta función que tenemos aquí, para no tener que cambiar tanto seno cuadrado, coseno cuadrado. Si nos fijamos, este coseno cuadrado que está multiplicando, puedo pasarlo abajo dividiendo. Es decir, esta función se me quedaría como la integral. Arriba tendría 1 y ahora abajo, ¿qué aparecería? Abajo aparecería 1 entre coseno cuadrado, que ¿cuánto vale 1 entre coseno cuadrado? 1 entre coseno cuadrado es tangente cuadrado más 1, ¿verdad? Por lo tanto, aquí me quedaría t cuadrado más 1. Luego aparecería aquí un seno al cuadrado, dividido entre el coseno al cuadrado, que sería la tangente al cuadrado. Y la tangente al cuadrado vale t cuadrado. ¿Qué me falta ahora únicamente? Me falta el diferencial de x. No tengo solo el diferencial de x, tengo el diferencial de x con un coseno cuadrado dividiendo. Lo que hacemos es que multiplicamos y dividimos por ese coseno cuadrado, o si queremos pasamos este coseno cuadrado aquí, y entonces ¿qué nos queda? Nos queda que, ¿quién es coseno al cuadrado? Como 1 entre el coseno al cuadrado es tangente cuadrado más 1, el coseno al cuadrado sería el inverso de esto, es decir, sería 1 partido t cuadrado más 1. Y ya tengo aquí el diferencial de t. Es decir, que con esto hemos convertido esta integral en una integral racional polinómica.
nos queda la integral de 1 partido. Aquí tendría 2t cuadrado más 1 multiplicado por el t cuadrado más 1 diferencial de t. ¿Hasta ahí bien? Sí. El tema de estas integrales es que el objetivo es llegar a una integral racional polinómica porque son las que solemos saber hacer. Ahora hemos llegado a una en la que tenemos valores complejos, las raíces, podemos descomponer en fracciones simples. Lo que pasa es que es tedioso. Es decir, que mi objetivo ahora es buscar descomponer esta expresión que tenemos aquí, toda esta fracción. Me gustaría descomponerlo como algo de la forma a más b por t, todo eso dividido entre 2t cuadrado más 1 más c más d por t, todo eso dividido entre t cuadrado más 1, ¿vale? Entonces uno dice, me puede llevar un buen rato o muchas cuentas, pero lo sacamos al final. Ahora, en esta integral a lo mejor, una vez que llegas a este punto, que es lo que haríamos prácticamente todo, y nos podemos hacer muchas cuentas, a lo mejor perdemos muchísimo tiempo. Podemos pensar si hay algo en esta integral que nos permita buscar un atajo. Entonces, si nos fijamos, tengo un coseno cuadrado. Entonces, observemos que cuando tenemos esta integral, nuestra y, que sería la integral del coseno cuadrado de x dividido entre el 1 más seno cuadrado de x, diferencial de x, lo podemos escribir como la integral de, y arriba el coseno cuadrado con la identidad trigonométrica que hayamos puesto antes, lo puedo despejar diciendo el seno pasa dividiendo, restando y nos quedaría entonces ¿quién? 1 menos el seno al cuadrado de x. Y abajo me queda 1 más el seno al cuadrado de x. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto se parece mucho, es prácticamente lo mismo, excepto un signo. Significa que a lo mejor puedo simplificar cosas previas a hacer el cambio de variable. Entonces, si simplificamos esas cosas previas, lo que decimos es, bueno, vamos a conseguir tener el 1 más seno cuadrado arriba de algún modo. Lo que hacemos sería, como no tengo un negativo, voy a buscar tener un menos 1 menos seno cuadrado de x. ¿Qué ocurre? He metido un menos 1, aquí no había ningún menos 1, tengo que sumar un 1 para compensarlo, pero ya había otro 1 sumando. Y todo eso lo dividimos entre nuestro 1 más seno cuadrado de x, diferencial de x. De este modo que conseguimos que ahora aquí nos queda la integral de, por un lado, menos 1 menos seno cuadrado entre 1 más seno cuadrado sería simplemente menos 1. Y aquí nos queda 1 más 1 sería 2 veces y tenemos el 1 más seno cuadrado de x, todo eso diferencial de x. Que aquí podemos conseguir fácilmente que esta integral sería la integral de menos 1 respecto de x es simplemente un menos x. Este 2 lo sacamos fuera si queremos y nos queda la integral de 1 partido 1 más seno cuadrado de x. Aquí estamos en la misma, tenemos de nuevo una integral racional trigonométrica en la que podemos hacer el mismo cambio de variable que habíamos hecho al principio, pero ya hay una parte que hemos simplificado, entonces a lo mejor se nos queda más sencilla. Entonces vamos a estudiar qué ocurre con esta integral por separado, es decir, estudiamos, bueno, vamos a ponerlo aquí, ahora estudiamos por separado qué ocurre con la integral de 1 partido 1 más el seno al cuadrado de x
diferencial de x. Que lo que vamos a hacer va a ser dividimos toda esta expresión entre el coseno al cuadrado. Entonces tengo que poner aquí un coseno al cuadrado. Es decir, lo que estoy haciendo es dividir todo esto entre coseno al cuadrado de x. Para compensarlo tengo que poner aquí un coseno al cuadrado de x. Aquí tengo mi 1 más seno al cuadrado de x diferencial de x. ¿Qué conseguimos de ese modo? Que aquí nos queda 1 entre coseno cuadrado. Y ya hemos visto nosotros que 1 entre coseno cuadrado, ¿quién era? Tangente cuadrado más 1. O sea que con ese mismo cambio de variable de t igual a la tangente de x, lo que conseguimos aquí sería t cuadrado más 1. Seno al cuadrado entre coseno al cuadrado me queda tangente al cuadrado, o sea que vuelvo a sumar un t cuadrado. Y ahora, diferencial de x partido coseno cuadrado es directamente diferencial de t. O sea que aquí nos queda la integral de 1 entre 2t cuadrado más 1 diferencial de t. Y esta es una integral mucho más rápida que la anterior. Aquí ya no tengo que descomponer en esta suma de fracciones simples como tenía al principio. El haber trabajado con ese coseno al cuadrado al principio me ha permitido llegar a otra integral racional polinómica, pero que esta ya es inmediata. Esta ya es una de tipo arcotangente sin tener que descomponer como hemos hecho antes. Entonces nos ahorramos mucho cuenta, mucho proceso, dándonos cuenta de, vamos a ver si podemos simplificar algo antes de hacer el cambio. Que no lo sabemos de memoria cuando tengo un 2t cuadrado. Uno hace simplemente un cambio de variable y dice, mira, vamos a llamar u a, por ejemplo, raíz de 2 por t. Paréntesis, pero no hace falta el paréntesis. Entonces aquí el diferencial de u nos quedaría a raíz de 2 por el diferencial de t. Lo hacemos así para que aquí nos quede justamente la integral de 1 partido. Ahora, si u es raíz de 2t, al elevar al cuadrado nos queda que 2t cuadrado sería u cuadrado. Aquí metemos más 1 y nos queda ahora el diferencial de t sería 1 partido raíz de 2 por el diferencial de u. Esta ya no sale inmediata, nos queda 1 partido raíz de 2 por el arco tangente de u más una cierta constante c. Vamos deshaciendo los cambios que hemos hecho, nos quedaría aquí 1 partido raíz de 2 por el arco tangente de este cambio que sería raíz de 2 por t más nuestra constante c. Y ya por último, finalmente, lo que tenemos que nuestra integral y había sido, con este segundo cambio que habíamos hecho, nos quedaba un menos x más 2 veces la integral que acabamos de calcular, que sería esta integral de aquí. Pero tengo que deshacer este cambio también. Entonces me quedaría aquí, de nuevo, 1 partido la raíz de 2, que multiplica el arco tangente de raíz de 2 por la tangente de x. Entonces ya nos queda aquí que sería menos x más 2 veces el 1 partido raíz de 2 por el arco tangente de raíz de 2 por la tangente de x más una constante c. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí, todo bien. Perfecto. Hombre, yo lo veo mejor a la alternativa de cuando llegas aquí tener que descomponer esto, que también lo Pero podemos aquí hacer. Descompongo, no es doy que sea valores imposible para mí, claro. doy 4 valores
llego a un sistema de ecuaciones, saco lo que vale A, lo que vale B, lo que vale C, lo que vale D, y ya me quedan 4 integrales que podemos resolver sin problema. Pero es un proceso un poco más largo. Aunque Sí, vamos a sí, llegar a lo el mismo, problema es que pero estamos más tiempo directamente haciendo el cuentas. mismo método y se Que convierte en tampoco es una tan grave en ecuación. este examen a lo mejor porque los exámenes de esta asignatura creo que son bastante asequibles en cuanto a tiempo. Entonces, si hay uno en el que dice tengo que echar media hora o 3 cuartos de hora haciendo cuentas, no te lastra para todo el resto del examen, como puede ocurrir en otra asignatura. Sí, Que sí, aquí sí. puedes decir, oye, pues mira, en este voy a estar más tiempo, lo voy a hacer tranquilamente sin cosas raras y ya está. Aunque no me haya dado cuenta de algún truco para hacerlo más rápido. No pasa nada. Pues la diferencia es que a lo mejor en vez de hacer el examen en 40 minutos lo haces en 1 hora y 20. Pero te sigue quedando tiempo. Venga, Ujú, vamos así. Aquí nos da una integral definida que está a través de una función. Me piden estudiar si tiene máximos, mínimos locales y punto de inflexión. Lo que vemos aquí, tengo una función f mayúscula definida a partir de una integral. Como la función f de x, que está definida a partir de la función de dentro x cuadrado entre 1 más x cuadrado al cuadrado es continua, ujú, tenemos que nuestra función f mayúscula es derivable, además en todo R, y podemos calcular su derivada. Su derivada f' de t sería justamente la función de dentro, la f minúscula, pero evaluada en t. O sea ujú, que nos va a quedar t cuadrado entre 1 más t cuadrado, todo eso al cuadrado. ujú. Queremos estudiar si tiene máximo mínimo. Como la función es derivable en todo R, sabemos que todos los posibles máximos o mínimos van a ser puntos críticos, porque no hay ningún punto donde la función no sea derivable. Entonces podemos decir simplemente hacemos f' igual a 0, porque sabemos que no hay ningún punto que no sea derivable en nuestra función. Entonces aquí imponemos que nuestra f' de t sea igual a 0. Si solo sí, aquí tendríamos que t cuadrado entre 1 más t cuadrado, todo eso al cuadrado, sea igual a 0. Y de aquí sacamos fácilmente que la única opción sería que t cuadrado sea igual a 0, es decir, que t sea igual a 0, ¿verdad? Ujú. Este es Sí, porque un punto el otro no se crítico. puede anular. Ahora, que sea un punto crítico no implica que sea forzosamente un máximo o un mínimo. Tenemos dos formas de determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos. La opción uno, cuando es derivable, como está ocurriendo en este caso, sería calcular la segunda derivada y estudiar el signo. La opción 2 es analizar el signo pero de la derivada primera, que aquí puede ser más Ujú. sencillo porque resulta que observemos Sí, es una opción positiva, ¿no? exactamente. La duda. Aquí lo que tenemos es que nuestra f' de t es t cuadrado entre 1 más t cuadrado, todo eso al cuadrado, que es estrictamente positiva, excepto para el t igual a 0. Ujú. Pero eso ya me está diciendo que mi función es siempre creciente, excepto en el 0 que permanece constante en ese punto, pero luego sigue creciendo. Lo cual significa que Claro, claro. entonces en t Es un, es un igual a ciclo. 0 no hay máximo o mínimo. Máximo o mínimo local. ¿De acuerdo? Eso no significa que f', o sea, que en t igual a 0 haya un punto de inflexión. Lo único que significa es que hay un punto crítico, es decir, la derivada se anula
pero ese punto crítico no es un máximo o un mínimo local. Puede ser un extremo de otro tipo como es un punto de inflexión, o a lo mejor tampoco es un punto de inflexión. Ahora, para analizar los puntos de inflexión, vamos a calcular la derivada segunda y vamos a hacer el mismo proceso. Derivada segunda y analizamos el signo de la derivada segunda. Vamos a hacer el mismo proceso. Tenemos que derivar este cociente, entonces decimos, bueno, pues para ver, Pero dime, una pregunta, Pablo. Si la derivada que hemos calculado siempre es positiva para todo valor que le pongas a la función derivada, siempre te va a dar un número positivo mayor que cero. sí, Eso no quiere decir, bueno, menos en cero, menos el valor cero, ¿no? Que hemos sí, visto. Eso no quiere decir que siempre crece la función original y por lo tanto debería ser un mínimo. pero que estamos en todo R, ese es el problema, que no estoy acotado. Entonces no puede decir, si siempre crece, habría un mínimo a la izquierda del todo, ¿verdad? Pero, Ujú, ¿qué punto está a la izquierda del todo en R? No hay uno que esté completamente a la izquierda, diría el menos infinito, ya, pero el menos infinito no es un número, no puedo decir el menos 10 millones es un mínimo, no porque hay otro más a la izquierda, ese es el mínimo, no porque hay otro más a la izquierda, ese es el mínimo, no porque, y así está eternamente. ujú, Por eso cambia el juego ujú, en R. Si lo hubiese acotado a un intervalo, al 2 7 cambia ujú, el comportamiento. Por eso es importante analizar si estamos estudiando máximos y mínimos de funciones en R o de funciones en ciertos intervalos. Porque los extremos del intervalo, los puntos frontera, siempre son candidatos a máximos y mínimos precisamente por ese comportamiento. Porque si no hay nadie más a la izquierda de ese punto, puede ser el más grande o el más chico. Lo mismo ocurre si lo corto por la derecha. ¿Vale? ujú. Ok, sí, sí. Entonces, ahora, para hallar los candidatos a puntos de inflexión, lo que vamos a hacer va a ser calcular la derivada segunda. ¿Por qué? Porque un punto de inflexión es un punto donde cambia la curvatura, donde la derivada segunda cambia de signo. Si cambia de signo, que pase de positivo a negativo, significa que en ese punto debe ser de cero. Entonces vamos a calcular la derivada segunda y vamos a igualar a cero. Es decir, calculamos nuestra f segunda de t, que lo que tenemos es, si nuestra función f' era t cuadrado entre 1 más t cuadrado, todo ello al cuadrado, pues esta función la tenemos que derivar. Como era un cociente, tenemos derivada del de arriba sería 2t, el de abajo sin derivar es 1 más t cuadrado, todo ello al cuadrado, menos el de arriba sin derivar que sería t cuadrado, por la derivada del de abajo que sería 2 veces 1 más t cuadrado, y multiplicamos por la derivada de lo que hay dentro que sería 2t. Todo eso lo dividimos entre 1 más t cuadrado, lo volvemos a elevar al cuadrado, entonces nos queda elevado a la cuarta. Ujú, Ahora, podemos simplificar esta expresión viendo que tengo aquí un 2t que puedo sacar factor común, tengo un 1 más t cuadrado, y entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar de aquí otro 1 más t cuadrado, y de aquí me queda un menos 2t cuadrado. Todo eso dividido entre nuestro 1 más t cuadrado a la cuarta. Que ya podemos tener aquí entonces que esta expresión sería aquí un 2t, luego tenemos un 1 más t cuadrado, y luego de aquí tenemos un 1 más t cuadrado menos 2t cuadrado sería 1 menos t cuadrado, que lo puedo factorizar como 1 menos t por 1 más t. Y todo eso lo dividimos entre nuestro 1 más t cuadrado, todo ello a la cuarta. Luego, si nosotros queremos imponer cuando nuestra f segunda de t es igual a cero, de aquí lo que sacamos es que al igualar toda esta expresión a cero, 1 más t cuadrado siempre distinto de cero, 1 más t cuadrado a la cuarta siempre distinto de cero, lo que importa es dónde el t, el 1 menos t o el 1 más t son cero, que serían
o bien en t igual a 0, o bien en t igual a 1, o bien en t igual a menos 1. Estos son nuestros candidatos a puntos de inflexión, porque sabemos que la derivada segunda se anula. Ahora lo que queremos saber es si de verdad hay un cambio de signo de esa curvatura. Entonces, en lugar de calcular f tercera, porque ya f segunda es un bicharraco, en vez de calcular f tercera, sustituir y ver si es distinta de cero, vamos a analizar qué ocurre con el signo de la derivada segunda. Entonces, para ello, analizamos el signo de la derivada segunda. Como nuestras raíces han sido t igual a menos 1, t igual a 0, t igual a 1, a mí lo que me gusta es construir una especie de tablita donde lo que hacemos es analizar qué ocurre en los distintos intervalos. Es decir, yo los voy poniendo por orden y me falta otro, ¿no? Y aquí tendríamos qué ocurre en el intervalo menos infinito hasta la primera raíz que me encuentro, que es el menos 1, del menos 1 a la siguiente raíz que me encuentro, que es el 0, del 0 a la siguiente raíz que me encuentro, que es el 1, y del 1 hasta el más infinito, porque está definida en todo R. Ahora vamos añadiendo los distintos términos que serían aquí un t más 1, luego tendría el t, luego tendría el t menos 1 y por último, una vez que ya hemos hecho esto, podemos poner aquí lo que sería nuestra función f segunda de t. ¿Por qué no hace falta que pongamos el resto de términos? Porque en nuestra expresión de f segunda de t teníamos el 2t, Si el resto es positivo. teníamos el 1 menos t y el 1 más t. Ujú. Creo. 1 menos t, ¿dónde está? 1 menos t y 1 más t. Vale, entonces vamos a poner aquí, en vez de t menos 1, 1 menos t. Y aquí 1 más t. 1 menos t, 1 más t. Al revés. 1 más t aquí y aquí el menos. Aquí vendría ahora un Perfecto. 1 más t cuadrado, que en realidad lo podría haber simplificado con el 1 más t cuadrado a la cuarta que tenemos aquí dividiendo, ¿vale? Lo importante es que los únicos términos que cambian de signo son el t, el 1 más t y el 1 menos t, porque el resto de términos son todos positivos. Entonces vamos a analizar el signo de estos términos que aparecen aquí. Entre menos infinito y menos 1, el 1 más t es siempre negativo, el t es siempre negativo y el 1 menos t es positivo. Entre menos 1 y 0, el t, por ejemplo, como es siempre, negativo. El 1 más t, algo que es un poquito más grande que menos 1, le sumo 1. Entonces tenemos una cantidad que es siempre positiva. Y el 1 menos t sigue siendo positivo, ¿verdad? Entre 0 y 1, la t ya es positiva. El 1 más t sigue siendo positivo. Y a 1 le resto algo que sigue siendo un poquito más chico que 1. Entonces sigue siendo positivo. ¿Cuándo cambia? En 1 más infinito. 1 más t es positivo. T es positivo, pero ahora el 1 menos t ya es negativo, ¿verdad? Sí. Cuando analizamos el signo, ¿qué obtenemos? Menos con menos, más, con este más me queda positivo. Ahora tendríamos más con más sería negativo. Más con más sería positivo. Y más con menos sería negativo. ¿Qué ocurre? En el menos 1 hay un cambio de curvatura. Pasa de tener curvatura positiva a tener curvatura negativa. En el 0 pasa a tener curvatura negativa a tener curvatura positiva. Y en el 1 pasa a tener curvatura positiva a tener curvatura negativa.
En los tres puntos, en los tres posibles puntos de inflexión, hemos obtenido que efectivamente hay un cambio de curvatura. Entonces, como en los tres puntos hay un cambio de curvatura, tenemos que tanto t igual a -1, t igual a 0, t igual a 1 son puntos de inflexión por tener un cambio de curvatura. Ujú. ¿Vale? Entonces, nuestra función no tiene máximos ni mínimos, pero sí tiene tres puntos de inflexión en todo R, que son en el -1, en el 0 y en el 1. ¿Vale? Venga, Ujú. vamos al siguiente. Aquí me dan esta serie, me dicen que llamamos f de x a la suma de la serie donde exista y queremos probar que la integral de la suma es esta serie que aparece aquí. Entonces, cuando tenemos este tipo de ejercicios en los que intervienen integrales y sumas y series, lo que nos gustaría a nosotros es ver si podemos intercambiar el comportamiento de ambas. Porque aquí estamos diciendo, primero calculamos la serie y luego calculamos la integral. A lo mejor a mí me cuesta calcular la suma de esa serie porque es complicado. Pero a lo mejor resulta que calcular la integral primero es sencillo. Lo que pasa es que no siempre podemos intercambiar serie con integral, solo bajo ciertas condiciones. Una de las condiciones más fuertes que tenemos es la convergencia uniforme de nuestra serie. Entonces vamos a ver si podemos aplicar esa convergencia uniforme. Y aquí, como tengo un seno que es una función acotada y abajo tengo un n cuadrado, nos está gritando que utilicemos el criterio m de Weierstrass. Entonces vamos a ver si podemos utilizar ese criterio. Es decir, llamamos f sub n de x a nuestras funciones que son seno de nx dividido entre n al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, como son funciones, aquí no me están definiendo las funciones en ningún intervalo. Pero bueno, esta función yo la puedo definir para todo n natural y también la puedo definir para todo x real. No hay ningún valor de r donde el seno de nx no esté definido. O sea que a priori yo estoy trabajando con funciones en todo el intervalo real. Es que solo estoy integrando entre 0 y pi. Bueno, no pasa nada. Yo puedo integrar en un sitio más chico, pero tener mi función definida en un intervalo más grande. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué tenemos sobre estas funciones? Cuando nosotros acotamos f sub n de x, tenemos que esto es el valor absoluto del seno de nx dividido entre n cuadrado y sea cual sea el valor de r, por eso es importante decir dónde estás trabajando, porque a lo mejor tú haces una acotación que solo es válida en un cierto conjunto. Entonces, si cambias el conjunto es posible que cambie tu acotación. No tenemos este problema con el seno, porque el seno está siempre acotado por uno, sea cual sea el intervalo en el que estemos trabajando. Pero si fuese otra función, a lo mejor sí que influye en qué intervalo para valores de x estoy definiendo mi función. Por eso tenemos que ser precisos con eso. Aquí no pasa nada, porque esto siempre está acotado a lo bestia por 1 partido n cuadrado para todo valor de x real. Además, si nosotros llamamos a su n a estos valores que tenemos aquí, que están acotando a nuestras funciones, tenemos también que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de esto es a sub n, que es el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n cuadrado. A lo mejor no me acuerdo de que esto vale pi cuadrado partido de 6. No hace falta que sepamos el valor exacto. Lo importante es que sabemos seguro que la suma de 1 partido n cuadrado me da un valor finito. Por lo tanto, yo sé que esto es seguro menor que más infinito. Entonces, si tenemos estas cosas de aquí, si tenemos nuestra sucesión de funciones, donde hemos sido capaces de acotarla
todas las sucesiones de funciones independientemente del valor de x. Y esa sucesión por la cual yo acoto resulta que la serie correspondiente es convergente, ¿qué me dice entonces el criterio M de Weierstrass? Me dice varias cosas. La primera, que hay convergencia absoluta, y la segunda, que hay convergencia uniforme. A mí la que me interesa en este ejercicio es la convergencia uniforme, que es la más fuerte. Entonces, tenemos convergencia uniforme de la serie de funciones por el criterio M de Weierstrass. Y como decimos, no nos interesa en realidad saber la convergencia uniforme de la serie. Eso va a ser una herramienta para poder justificar el intercambiar la serie con la integral. Porque entonces, como hay convergencia uniforme, podemos intercambiar serie con integral. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen calcular la integral entre 0 y pi de f de x es el valor que le han dado a la suma de la serie. Que sabemos que hay una cierta suma porque ya sabemos que hay convergencia uniforme a una cierta función. Es que no sé a qué función f de x, es que no tenemos que averiguarlo. Lo que yo voy a hacer es decir, en realidad, en lugar de escribir f de x, yo escribo la integral entre 0 y pi, diferencial de x, pero teniendo en cuenta que esta función f de x que aparece aquí no es otra cosa que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del seno de nx partido por n al cuadrado. Y ahora utilizamos la convergencia uniforme para intercambiar el orden de integral y serie. Es decir, puedo expresar esto como la serie, el sumatorio, desde n igual a 1 hasta infinito. El n al cuadrado, como no depende de x, es una constante. Eso sí que lo puedo sacar fuera de la integral sin ningún problema. Entonces me quedaría 1 partido n cuadrado. Y ahora tendríamos aquí la integral entre 0 y pi de nuestra función, que sería simplemente el seno de nx, y todo eso lo integramos a respecto de x. Claro que esta es una integral inmediata, porque la integral del seno sería menos el coseno de nx, y tenemos que dividir entre n por esta n que tenemos aquí dentro. Todo eso lo vamos a evaluar entre x igual a 0 y x igual a pi. De así obtenemos que tengo esta n dividiendo, tendríamos que evaluar en pi y restar en 0, como hay un menos, es lo mismo que evaluar en 0 y restar en pi. Entonces, en 0 el coseno de n por 0 sería el coseno de 0, que vale 1, y restamos lo que vale el coseno de n pi, que aquí lo que tenemos es que el coseno de n pi es menos 1 elevado a n. Entonces lo que hemos obtenido aquí es que nos queda nuestra serie, este sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 partido n cuadrado, y ahora como resultado de la integral hemos obtenido un 1 menos 1 elevado a n partido de otra n.
mm, esta serie no se parece a priori a la que me están diciendo que tenemos nosotros aquí. Porque tenemos este menos uno elevado a n. Entonces, si nos fijamos en la expresión que tenemos del menos uno elevado a n, lo que vemos es que esto toma dos valores, ¿verdad? sí, Cuando la n es par, es decir, cuando la n es de la forma 2k, ¿cuánto vale menos uno elevado a n? vale, uno, entonces se anula el numerador, ¿no? Sería uno, ¿verdad? Y uno menos uno, ¿qué nos queda? Nos queda cero. Cero. O sea que aquí teníamos cero. Y cuando la n valga Mm, 2k menos uno, un número impar, entonces este menos uno elevado a algo impar es menos uno. Pero con este menos, menos menos uno se convierte en uno. Y uno más uno sería 2 partido de n. Lo que pasa es que la n la tengo que sustituir ahora por este valor 2k menos uno. Entonces, mm, lo que obtenemos aquí sería justamente el sumatorio. En lugar de en n, ahora lo vamos a hacer el sumatorio en k. Desde k igual mm, a 1 hasta infinito. ¿Y qué va a ocurrir? Que para los valores pares esto desaparece, ¿verdad? O sea que es un cero. Mientras que los impares nos queda el 2k menos 1 únicamente. Tenemos entonces que este 1 menos 1 elevado a n se convierte en un 2 partido de n. Con esta n cuadrado sería un n al cubo, pero el valor de n es 2k menos 1. Todo eso al cubo. Esto es justamente lo que queríamos probar nosotros, que teníamos aquí como resultado, ¿cierto? mm. Y aquí hemos tenido dos partes. Una ha sido utilizar la convergencia uniforme y otra cosa ha sido, al final, acordarnos o saber los valores del coseno de npi, ver que tenemos una serie o una parte alternada que simplificamos en la serie que a nosotros nos están pidiendo calcular. ¿Vale? Ujú. Venga. Vamos ya con el último ejercicio, que este es un poquito más teórico. Entonces nos piden definir la función logaritmo neperiano mediante una integral y probar esta igualdad que tenemos aquí. Entonces, recordemos que podemos definir esta función logaritmo de x simplemente como la integral entre 1 y x de 1 partido de t diferencial de t, ya que, bueno, vamos a ponerlo por debajo, ya que f de t igual a 1 partido por t es continua en todo 0 más infinito. Como esa función es continua, sabemos que la correspondiente integral es derivable, por lo tanto, puedo definirle así y además la derivada del logaritmo, por construcción, por la definición que acabamos de hacer, es justamente 1 partido por x. O sea que realmente estamos diciendo que la función logaritmo es aquella cuya derivada me da el 1 partido por x correspondiente. Y eso lo podemos hacer porque 1 partido por x es una función continua en todo 0 más infinito. ¿Vale? Entonces ya tenemos la forma de definir nuestro logaritmo neperiano mediante la integral del 1 partido de t. Ahora, me piden probar esta igualdad que tenemos aquí. Entonces, para probar la igualdad llamamos, vamos a llamar f de x, va a ser la función logaritmo de xy menos logaritmo de x menos logaritmo de y, independientemente del y positivo que yo cojo. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos diciendo es que probar la igualdad es equivalente ahora a probar que esta función f de x, ¿cuánto vale? 0, Cero. sea cual sean los valores de x y.
Quiero probar que mi función siempre vale cero, es decir, que mi función f mayúscula de x es una función constante. Si quiero probar que una función es constante, ¿cuál es la herramienta que tengo más a mano? Utilizar la derivada y ver que la derivada vale cero. Justo podemos hacerlo porque las funciones que intervienen aquí son logaritmos y nosotros ya hemos visto por definición de logaritmo cuáles son precisamente sus derivadas, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es que si yo calculo quién sería la f mayúscula prima de x, aquí nos queda la derivada del logaritmo sería abajo la función xy y arriba, aplicando la regla de la cadena, tengo la derivada de xy respecto de x que me quedaría simplemente y. Derivar el logaritmo de x por definición sería 1 partido por x y como estoy derivando respecto de x, el logaritmo de y es una constante, es un número. O sea que aquí no resto nada. Pero como la y es positiva, esta y con esta y se me simplifica y nos queda 1 partido por x menos 1 partido por x que es cero. Lo cual significa que mi f de x es constante, es decir, f de x es igual a c constante para todo x real. Bueno, en este caso para todo x de 0 más infinito, que es donde lo tenemos definido, ¿verdad? ¿Cómo sacamos el valor de dicha constante? Bueno, pues vamos a dar un valor que sea relativamente sencillo para nosotros de calcular. Por ejemplo, vamos a coger el x igual a 1, que puede coger el x igual a cotangente de logaritmo de la raíz cúbica de 17. Pero vamos a tratar de buscar un valor más sencillo, por ejemplo, 1. Entonces, si tomamos x igual a 1, tenemos que nuestra constante c sería f de 1, que nos quedaría el logaritmo de 1 por i menos el logaritmo de 1 menos el logaritmo de i. El logaritmo de 1 sabemos que es 0 porque por la construcción que hemos hecho, si es precisamente esta integral, la integral entre 1 y 1 de cualquier función que yo coja es siempre 0, por definición. Por lo tanto, el logaritmo de 1 es 0. Y, por otro lado, aquí tenemos justamente logaritmo de 1 por i, que es logaritmo de i, menos logaritmo de i. O sea que nos queda 0. Y aquí logaritmo de i menos logaritmo de i sería otro 0. O sea que nos queda que todo esto vale 0. Por lo tanto, lo que tenemos es que nuestra f de x vale siempre 0. Es decir, esto es equivalente a tener que el logaritmo de xy coincide con el logaritmo de x más el logaritmo de y, sean cuales sean los xy que nosotros cojamos de nuestro intervalo de lo más infinito. Y es lo que queríamos probar. Y con eso tenemos el examen completo.